Como Madre ves, mía. es el sistema solar con mi nave espacial cuando Pero yo eso que son llegué aquí. canicas. No, no, estos son. Espérate un momento. Es una reproducción de todas las naves solares, ¿ves? Y quiero decirte que la gravedad es la que mantiene unidos a los planetas alrededor del Sol y la que atrae a la nave. La gravedad, porque mira, 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 no se caen. En cambio, o sea, se pueden coger perfectamente. Cogemos, por ejemplo, Júpiter, ¿has visto? Júpiter lo tengo aquí en las manos y aquí está. Y no se caen, no se caen. O sea, se siguen manteniendo. ¿Por qué? Por la gravedad. Mira, Saturno, por ejemplo, cojo a Saturno. ¿Eh? La gravedad o el ¿Visto? pincho que hay ahí. Pero no digas. Que se te ha visto el Ya, plumero y el ya me truco. la has fastidiado. Cuando ven que me había preparado, yo llevo toda la semana preparando lo de los pinchos y ahora ya me las. Bueno, anda, cuéntame lo de la curvatura, anda, porque ya me has estropeado el juego. Bueno, pues sí, pues lo que te digo. Un equipo de científicos de Gran Bretaña, de la Universidad Queen Mary, pues resulta que Sí. han descubierto un método para, si por ahí arriba, vamos a ver, si por ahí arriba resulta que hay muchas civilizaciones tecnológicas y algunas de ellas son más avanzadas que la nuestra, porque con tantas estrellas y tantos planetas entra dentro de lo posible, pues podría ser que alguna de ellas estuviera moviéndose por toda la galaxia con naves con motores Warp, el famoso motor de curvatura de Star Trek, ¿no? Ahora Sí. recordaremos en qué consiste eso, para los que no se acuerden, pero hemos hecho vídeos específicos sobre eso, ¿no? Y podéis ver los enlaces en la descripción porque Isa los ha puesto, ¿no? Vale, pues motores de curvatura. Y esos motores permiten viajar más deprisa que la luz, pero sin violar ninguna ley de la física. Ahora os contaré. La cuestión es que si realmente eso fuera así, pues este equipo de investigadores ha encontrado un modo de encontrar esas naves usando tecnología que tenemos disponible, es decir, tecnología que actualmente ya tenemos, ¿no? Ahora bien, lo que te acabo de contar, habría una excepción, que solamente seríamos capaces de encontrar esas naves si esas Si naves estuvieran averiadas. si estuvieran averiadas. Y ahora verás, no os vayáis hasta el final porque esto va por partes, al final lo aclaramos todo. Lo cual, dicho sea de paso, sería una muy mala noticia para los eventuales tripulantes, para los alienígenas a bordo de esas naves, porque quedarían absolutamente destrozados por unas fuerzas muy parecidas a las de un agujero negro. O sea, para ellos el efecto sería como estar dentro de un agujero negro que los aplasta todo, del todo. Pero para nosotros sería una noticia estupenda, porque por fin conseguiríamos confirmar la existencia de una civilización avanzada en nuestra galaxia. En nuestra Avanzada y galaxia. chapuzas, porque se les estropea la nave y hasta ahí han llegado. Pero ¿en qué consiste el motor este de curvatura exactamente? Yo que soy de ciencias puras, de ciencias Bueno, puras, de letras vale, puras, perdón. recordemos. Los motores de curvatura, insisto, son capaces de hacer que una nave se desplace más deprisa que la luz, pero no porque la nave se mueva, lo hacen a base de comprimir el espacio-tiempo por delante de la nave, con lo cual, al comprimirlo, el objetivo está cada vez más cerca, y estirarlo por detrás, con lo cual el punto del que hemos salido está cada vez más lejos. Es decir, ¿esto cómo se consigue? Pues se consigue, y esta es la dificultad de esos motores, creando una burbuja de deformación espacio-temporal, y esa es la burbuja que surfea el espacio-tiempo. Dentro de la burbuja, ¿qué pasa? Pues nada, ahí está la nave, inmóvil, en un espacio que no se mueve para nada, que no viola ninguna ley que impide viajar más deprisa que la luz, no tiene ni que encender unos motores normales, no se desplaza. Pero lo que está haciendo es comprimir el espacio por delante y estirándolo por detrás. A ver, una forma de visualizarlo es, imagínate una persona que está quieta parada sobre una cinta transportadora que se está moviendo a toda velocidad. Bueno, pues esa persona no se está moviendo, pero está viajando a la velocidad que viaja la cinta. Bueno, pues esa cinta sería el espacio-tiempo que se estira por un lado y se encoge por el otro. Vamos, que la nave ¿Y esto no... ya lo tenemos nosotros? ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos usar? Vamos a ver, no lo tenemos, pero o sea, la nave no viaja a través del espacio,
sino que es transportada por la burbuja y puede ser a cualquier velocidad, incluso más allá de la luz. Pero insisto, sería el propio espacio y no la nave lo que se movería, ¿no? A ver, esa idea que nos parece que es realmente es de mucha ciencia ficción, en realidad tiene muchos años. Fue propuesta en el año 94, me parece, por un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, ¿vale? Que publicó un artículo en el que hacía público un modelo de cómo podría funcionar un motor así en el mundo real. Problema. Pues para hacerlo, para crear esa burbuja dentro de la cual está la nave, haría falta una cosa que se llama energía negativa. O sea, un tipo exótico de energía que por ahora nadie ha conseguido ver, aunque teóricamente es posible, nadie ha visto la energía negativa, con lo cual dudamos de que sea un simple artificio matemático que sale en las ecuaciones, pero que en la realidad no esté. Pero resulta que hace apenas unas semanas un equipo de físicos internacional publicó una solución, norteamericanos, publicó una solución que permitía construir un motor de curvatura, pero que no necesitaba energía exótica. Fíjate qué maravilla, no la necesitaba, es decir, con energía de la normal, de la que nosotros tenemos. ¿Qué problema? El problema era que la cantidad de energía era inconmensurablemente grande, algo inalcanzable todavía para nosotros. Pero como ellos mismos decían, la matemática y la física de este motor de curvatura ya está resuelta, ahora ya es una cuestión de ingeniería, o sea, de que los ingenieros sean capaces de construir ese motor con especificaciones cada vez más cercanas hasta que sea realizable. Acuérdate, por ejemplo, Pedro Pablo, de los primeros ordenadores que no tenían prácticamente potencia y ocupaban salas enteras. Y ahora mismo dentro del móvil llevas una cosa que es mucho más potente, un chip chiquitito, así pequeño, de nanómetros, y que es más potente que todos esos ordenadores juntos, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de ingeniería. Vale, entonces, ¿qué dicen estos científicos? Los del artículo que estamos analizando ahora, que si esa nave estuviera avanzando normalmente y a velocidad constante, pues no pasaría nada. Pero en el momento que cambiara bruscamente de velocidad o se estropeara, funcionara mal, entonces generaría ondas gravitacionales. Y resulta que nosotros tenemos detectores de ondas gravitacionales desde el año 2016. Y esas ondas gravitacionales resulta que entran dentro del rango que nuestros detectores actuales podrían detectar. Fíjate tú, ¿qué sucede? Tenemos un detector, por ejemplo, que es de los más chulos que tenemos, que es el LIGO, que es el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser. LIGO, que está en Estados Unidos, son dos, y captan estas vibraciones en el tejido del espacio-tiempo provocadas por colisiones, agujeros negros, por colisiones de estrellas de neutrones, o también, según este estudio, por el mal funcionamiento de una de estas burbujas espaciotemporales que se colapsaría y generaría ondas gravitacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo los observatorios de ondas gravitacionales están sintonizados en unas longitudes, en unos rangos de frecuencias que son distintos a los que nos harían falta para encontrar esas naves. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es resintonizar esos detectores a la frecuencia adecuada para encontrar esas naves. ¿Que lo conseguimos? Pues tendríamos claras dos cosas. Que esos motores serían una señal inequívoca de que hay civilizaciones que están trabajando con esa tecnología y que todavía no la dominan del todo porque se les estropean. Es decir, pero que están ¿hacia empezando. dónde hay que ir? O sea, nosotros cogemos el LIGO, por ejemplo, y decimos, vamos a orientarlo hacia donde puedan venir estas ondas gravitacionales. ¿Cómo sabemos hacia dónde No, hay que enviarlo? tú vas moviendo el detector, orientas un amplio espectro y si detectas esas ondas en la frecuencia requerida, que sería la que provocaría el colapso de una burbuja de deformación espaciotemporal de un motor WAR, eso está calculado, si tú encuentras esa frecuencia en las ondas gravitacionales, entonces sabes que podría estar hecha por eso. Y no por la colisión de dos. No podríamos confundirnos con otro tipo de burbujas que hubiera por ahí. Podríamos, pero por ejemplo, sabemos en qué rango de frecuencias están las ondas que generan las colisiones entre objetos muy masivos, como agujeros negros o estrellas de neutrones. Esas ya sabemos cuáles son. Si detectas eso, sabes que es un agujero negro chocando con otro, pero no una nave, ¿no? Una nave.
claro, lo que sucede, o sea, porque lo que pasaría es que, ¿qué es esa burbuja? Es una curvatura del espacio-tiempo que se curva sobre sí mismo. Sabemos desde Einstein que la masa y la gravedad es capaz de curvar el espacio-tiempo, y si tú haces una lo suficientemente potente, resulta que lo curvas y lo cierras. O sea, esa es la burbuja. O sea, tú has curvado el espacio-tiempo tanto que se toca y se cierra. Vale, si te funciona mal, eso puede colapsar hacia su interior, como haría un agujero negro que se comprime. Entonces, claro, eso generaría esas ondas gravitacionales en una frecuencia muy determinada, que tenemos tecnología para descubrir, pero que no tenemos instrumentos sintonizados a esas frecuencias para descubrirlo. Sería cuestión, pues si hay dinero y presupuesto y tal, pues podemos resintonizar algunos de los detectores e intentar buscar en ese rango de frecuencias donde estarían las naves. Pero claro, eso al mismo tiempo significaría que los pobres tripulantes de esa nave, pues se les ha venido encima, vamos, se les ha colapsado la burbuja encima, les ha machacado hasta el punto de convertirlos en un punto, que es lo mismo que hace un agujero negro. O sea, serían como los antiguos galos. El único miedo que tenían es que el cielo se les cayera sobre las cabezas. Pues esto es el universo entero sobre las cabezas. Lo que pasa es que, claro, al suceder eso, quedaría destrozada la nave y no tendríamos tampoco opción a recuperarla. No, en absoluto. Simplemente tendríamos una prueba de que ese tipo de naves existen en la realidad. Lo cual ya nos dice que ahí habría alguna civilización que está utilizando esa tecnología warp o esa tecnología de motores de curvatura, lo cual implica que es posible, ¿vale? No, o sea, a esos pobres tripulantes y a esa pobre nave nunca más. Ya te digo que acabaría absolutamente, se le colapsa la burbuja encima y desaparece. O sea, toda la materia de la nave se comprime en un punto. Pero fíjate, es muy curioso porque en nuestros intentos por buscar tecnofirmas, es decir, señales de uso de tecnologías, pues lo hemos intentado de muchísimas más maneras. Lo más es buscar emisiones de radio que guarden algún significado, que pueda ser algún mensaje, es decir, captar algún mensaje de radio entre bases extraterrestres o entre una nave y su planeta, o captar eso, captar otro tipo de cosas como planetas iluminados en las caras ocultas, lo cual quiere decir que tienen luz y que están desarrollando tecnología. O sea, hay un montón de pistas tecnológicas, ¿no? O las propias esferas de Dyson. Sí. Esas megaestructuras de las que hemos hablado en otros vídeos, que se supone que estarían absorbiendo la energía del Sol de ese planeta, de la estrella que ilumina ese planeta, y que al hacerlo generarían esas maquinarias tan gigantescas, imagínate, para envolver una estrella, generarían una cantidad de radiación infrarroja tan grande que podríamos medirla desde la Tierra. Y esto es otra posible tecnofirma. Es decir, si captamos ondas gravitacionales de una determinada frecuencia, esa frecuencia corresponde con el colapso de una burbuja de formación espaciotemporal. Y esa es la señal de que ahí había un motor de curvatura. Bueno, yo te voy a enseñar una tecnofirma que tengo. Es la primera vez que va a salir en un vídeo, porque es la nave en la que yo llegué a la Tierra. Es esta. Usaban motor de curvatura. El mío no estalló, pero se estropeó. Mira, ¿ves? Es que es un motor de curvatura. Se curva, ¿no? ¿Ves? Y entonces, ¡pam! Y entonces ya cuando llegué a la Tierra, abrí el casquete y de ahí salimos Arvin, este verde de aquí, y yo. Y desde entonces estamos aquí. Te interrumpo porque es que antes de que me digas nada tengo que decir este mensaje. Señora, señor, mire, compare, y si le gusta este programa, suscríbase. Ya podés seguir. Me ha recordado un anuncio de detergente de hace muchos años. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ya sabes. Aquí a lo que estamos es a contar cosas de ciencia con humor. Que eso, a ver, busque por ahí, a ver si encuentra alguien que cuente cosas de ciencia con humor como nosotros. Bueno, retomamos el tema de la curvatura, del motor de curvatura. ¿Te ha quedado algo? Sí, hay una cosa que es interesante. O sea, una vez que hubiéramos detectado este accidente, porque en realidad lo que detectamos es el accidente de estos extraterrestres,
Eh, ¿No habría ninguna duda de que era eso? ¿O siempre nos quedaría la duda de ¿y si nos hemos confundido con...? Porque antes decías que no, que las firmas, por ejemplo, de un choque entre agujeros negros o de estrellas de neutrones y tal, pues, los tenemos controlados. Pero ¿no nos quedaría siempre la duda de si realmente habíamos detectado eso? A ver, los MOOS han hecho muy bien en no irse porque esto es una de las cosas más interesantes, precisamente. Vamos a ver. Eh, eh, las ondas gravitacionales, como bien has podido entender, se pueden presentar en un amplio rango de frecuencias. Entonces, lo que los científicos están haciendo es asignar determinadas frecuencias a determinados tipos de fenómenos. Ajá. ¿Vale? Si tú encuentras, o sea, si tú determinas, que es lo que han hecho estos científicos, sobre el papel, si tú determinas que un determinado tipo de fenómeno, el colapso de una burbuja de curvatura, tiene que producir ondas gravitacionales de una frecuencia X, y luego buscas por el cielo y encuentras esa frecuencia X, evidentemente tienes muchas posibilidades de que esa frecuencia corresponda a lo que tú buscabas, porque para eso lo has calculado antes. Ahora Ya. bien, ¿conocemos todas las cosas que provocan ondas gravitacionales y todas las frecuencias posibles? No, padre. ¿Eso qué quiere decir? Que esa frecuencia que tú has detectado y que tú has calculado previamente que correspondería a esa nave averiada, podría también pertenecer a otro tipo de fenómeno que todavía no conocemos y que también genera ondas gravitacionales. ¿Me explico? Eso, o sea, no existiría una certeza absoluta porque no sabemos, es posible que haya algún otro fenómeno violento por ahí arriba que esté generando ondas gravitacionales y que, casualidad de las casualidades, resulta que la frecuencia de esas ondas coincida con la que generaría un motor de curvatura. Imagínate, me lo invento, un agujero negro o una estrella de neutrones que colapsa en un agujero negro, ¿no? No chocando con otra, sino una que está colapsando en un agujero negro. Bueno, puede que no hubiera tanta diferencia entre una burbuja de deformación espaciotemporal colapsando y una estrella de neutrones colapsando, ambos en un agujero negro. Es posible que esas ondas gravitacionales que generan se parezcan o que estén incluso en frecuencias parecidas. Es posible. Ahora, estaríamos muchísimo más cerca y con una certeza no absoluta, pero sí muy alta, de que lo que hemos detectado era efectivamente lo que estábamos buscando. Otra cosa, ¿hasta qué distancia se puede detectar eso? O sea, ¿cómo Las ondas sabemos que...? gravitacionales viajan a la velocidad de la luz y las puedes encontrar a la distancia que sea, porque van recorriendo el universo y cuando lleguen, pues si tardan 1.000 millones de años en llegar, pues están a 1.000 millones de años luz. Si tardan 500, pues a 500 millones de años luz. Si están a 50 años, si tardan 50 años en llegar, pues están a 50 años luz. Donde estén, empiezan a viajar, se expanden. Lo que sí hacen es que cuanta más distancia recorran, como el espacio se va expandiendo, esas ondas, esa frecuencia se va estirando. Pasa igual que con la luz, ¿no? Que se estira y entonces vemos cosas que se alejan, las vemos desplazadas hacia el rojo, que son las ondas más largas, ¿no? Pero claro, no es que al emitir esa galaxia, al emitir su luz, fuera tan roja. Serían ondas mucho más cortas, pero al estirarse mientras tanto, porque el universo sigue expandiéndose, pues la longitud de onda aumenta, ¿no? Todos esos cálculos habría que tenerlos en cuenta, evidentemente. Ya, quiero decir que, por ejemplo, si a lo mejor vemos yo qué sé, una burbuja de este tipo a 1.000.000 de años luz, quiere decir que es que están muy lejos de nosotros. Que también podría ser esa la razón por la que no llegan. Claro, pero nada te dice que tiene que estar aquí al lado. O sea, puede estar en nuestra galaxia o en cualquiera de las millones y millones de galaxias que hay por ahí, ¿no? Y una cosa más, ¿se quedan convertidos en un puntito, has dicho antes? O sea, ¿una especie de mini agujero negro o en qué? Cuando se produce un colapso gravitatorio, o sea, cuando existe la suficiente curvatura espaciotemporal, es decir, la suficiente masa o la suficiente curvatura como para provocar un colapso, eso termina en un agujero negro, que es un punto matemático. Todo lo que había, sea planeta, sea estrella o sea nave, acaba en un punto. De ahí no te escapas. Punto y final. Pues hasta ahí llegaron nuestros extraterrestres.
Muy bien, pues ahí estamos. Pues si te parece, pues la semana que viene mucho más y mucho más interesante. Bueno, y O por lo alrededor menos de todo esto, porque este es el vídeo de Ciencia, pero aquí alrededor tenéis en este ecosistema de materia oscura muchos hábitats de vídeos interesantes para comprobar. Así que haced el favor de suscribiros y de uniros a nuestras huestes con las cuales queremos conquistar el mundo, el universo y el más allá también, si se deja. en ello estamos. Y nada, nos vemos el viernes que viene. Se ha caído.